Buenas a mis queridísimos estudiantes de sexto de primaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad, en esta semana, estaremos hablando sobre los determinantes. Y les habla una vez más su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. ¿Qué son los determinantes? Recordemos que los determinantes forman parte de esas categorías gramaticales del castellano o de la lengua castellana. Aquí llamamos determinante aquel grupo de palabras que acompañan o que suelen acompañar a los sustantivos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ese acompañamiento? Buscan concretar y limitar su significado aportando información como por ejemplo género, número y situación en el espacio, posesión, entre otros. En otras palabras, los determinantes van a ser aquellas palabras que van a ir acompañando a quienes, a los sustantivos, para aportarnos informaciones sobre el género de quién, de ese sustantivo, el número, si estamos hablando en singular o plural, masculino, femenino, espacio, situación, entre otros elementos que son de gran importancia dentro del contexto oracional. Veamos un ejemplo mucho más ilustrado de lo que es el determinante. Acá tenemos una oración que dice así: debo terminar este trabajo. Fíjense que aquí tenemos que debo no puede ser sustantivo porque debo tiene el verbo deber, por lo tanto es un verbo. Terminar también es un verbo. Trabajo sí es un sustantivo. Ahora bien, recordemos que dijimos en la lámina o diapositiva pasada que el determinante es aquella palabra que va a acompañar al sustantivo. Si este es el sustantivo, asumimos que quien le acompaña es esta palabrita que está acá, que se llama este. Entonces este sería el determinante porque es la palabra que acompaña a este sustantivo llamado trabajo. Porque yo no puedo decir debo terminar trabajo, porque estaría hablando como las personas que no tienen conocimiento básico de la gramática, ¿verdad? Sería incorrecto decir debo terminar trabajo. Ahora si yo digo debo terminar este trabajo, este determinante me permite señalar el sustantivo trabajo en este contexto. ¿Cuáles son las clases de determinantes que existen? Recordemos que hay varios tipos de determinantes. Los que apuntan en el cuaderno, por favor, presten atención porque voy a estar explicando cada uno. Tenemos los determinantes de tipo artículos, que estos presentan al sustantivo precisando su género y número. Es decir, este tipo de determinante llamado artículo tiene como función principal determinar el género y número del sustantivo. Veamos un ejemplo. El reloj, él determina el género del sustantivo reloj. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo decir la reloj porque no tendría sentido. Entonces, gracias a estos artículos o a estas palabras o a estos determinantes de tipo artículo, nosotros podemos, ¿verdad?, utilizarlos para no confundirnos o no crear ambigüedad en el momento de la oración. Yo no puedo decir la reloj, sino que digo el reloj. Entonces aquí me está permitiendo añadirle el género a este sustantivo. La manta, yo no puedo decir lo manta porque no tendría sentido, ¿verdad que no? Entonces utilizo el artículo la para que tenga concordancia de género y número con el sustantivo. Igual pasa acá con los pinos. Los pinos, yo no puedo decir las pinos, porque pino sería un sustantivo de género masculino, por lo tanto, el determinante o artículo debe ser en este caso del mismo género. Igual pasa con las tazas, ¿ves? Número, género y número. Aquí me está diciendo género y número. Aquí solamente me dice el género, pero aquí me dice género y número en los y las. ¿Ok? Veamos los determinantes posesivos. Este tipo de determinante me encanta porque indican posesión o pertenencia de parte de algo. ¿No has escuchado a alguien que dice eso es mío? ¿No? Significa que le pertenece.
O yo puedo decir, ese cuaderno es de Luis, que le pertenece a quién, a Luis. Entonces, ese tipo de determinante me permite indicar que el sustantivo que viene a continuación me pertenece o hay un vínculo de posesión. ¿Ok? Aquí tenemos algunos de ellos. Mi, tú, su, nuestro, suyo. Son los determinantes posesivos, con sus femeninos y plurales. Recordemos que hay femeninos y también hay plurales de los posesivos. Ahora bien, yo quisiera que ustedes apuntaran aquí lo siguiente, lo que voy a explicar. Recordemos que hay pronombres posesivos y determinantes posesivos. ¿Cuál es la diferencia? En los pronombres no aparece la figura de sustantivo, ¿ya? No aparece. ¿Me estoy explicando? Aquí dice mi cuaderno. ¿Cómo sé yo que este es un determinante y no un pronombre? Porque me está indicando el sustantivo cuaderno, me está señalando el sustantivo cuaderno. Y recordemos que el pronombre es la categoría gramatical que en todo caso sustituiría este sustantivo nombre. Por lo tanto, descartamos la posibilidad de que sea un pronombre. Pero tengan cuidado con eso porque algunos pueden confundirse en la ficha, ¿no? Y en el Kahoot que vamos a hacer. Entonces, aquí dice mi cuaderno. Significa que este cuaderno me pertenece. ¿A quién? A mí. Este mí me indica posesión, que me pertenece. Dice mi cuaderno. Aquí dice otro ejemplo. Sus amigos que le pertenecen a él. ¿Ok? Este me pertenece a mí porque está hablando en primera persona y este le pertenece a él. ¿Están viendo? Entonces son palabras que me permiten, que indican posesión o pertenencia. Bien sea primera persona a mí o en segunda o tercera persona a usted o a él. También tenemos los determinantes demostrativos. Estos se encargan de indicar, escúcheme bien, la distancia en la que yo voy a señalar a una persona que está hablando. ¿Ok? Dice, los determinantes demostrativos son aquellos que indican la distancia con relación a la persona que habla. Por ejemplo, esto se encarga de indicar cercanía, este, estas, estos y estas. Indican cercanía de lo que estoy mencionando. Yo digo esta manzana, significa que la manzana no está muy lejos de mí, está muy cercana, ¿ya? Porque si yo digo esa manzana, automáticamente la distancia se incrementa. Y si digo aquella manzana, esta manzana se incrementa aún más lejos, ¿ya? Entonces son determinantes que me van a determinantes que me permiten indicar la cercanía, si es cerca, mediana o lejos, ¿no? Cerca sería estos que están acá, mediana serían otros y lejanos serían otros tipos de determinantes. Aquí estamos analizando los demostrativos de tipo cercano. Sería esta manzana, ¿eh? Este carro, ¿ya? Esta comida, estos alimentos, estas, ¿ves? Que hay una cercanía. Cuando yo utilizo este tipo de determinantes es porque ese objeto al que yo estoy mencionando está muy cercano a mí. Pero tenemos los determinantes, ¿verdad? Que tenemos de distancia media, como por ejemplo ese, esa, esos o esas. Ejemplo, esos helados. ¿Se dan cuenta? Al señalar, aquí estoy indicando una distancia mediana. Ya no digo estos helados, sino que digo esos helados, esos que están allí, ¿verdad? De repente hay una distancia, no, mucho más lejana que decir estos. Por lo tanto, este tipo de determinantes indican lejanía, una lejanía mucho mayor a la anterior. Y tenemos los últimos determinantes. Fíjense que estos serían distancia media y los que indican lejanía serían estos tipos de determinantes. Aquel, aquella, aquellos o aquella. Aquellas, en singular o plural. ¿Se dan cuenta? Ejemplo, aquellas mariposas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está indicando una distancia mucho mayor.
Entonces recapitulemos. Hay tres tipos de determinantes, los que indican cercanía, los que indican distancia media y lo que indican lejanía. No confundamos, ¿ok? Si yo digo esto, sería cercano. Si yo digo ese, sería distancia media. Y si yo digo aquel, sería distancia lejana, ¿verdad que sí? Practiquemos. También tenemos los determinantes numerales. Gracias a estos determinantes, nosotros podemos informar con exactitud cualquier tipo de cantidad y órdenes de colocación, ¿ok? Cualquier tipo de cantidades en letras, ¿no? Ya no en números, sino en letras. Por ejemplo, estos determinantes eh, numerales se clasifican de dos tipos. Los cardinales, los que indican cantidad, como por ejemplo 4, 16, 20, etcétera. Ejemplo, 12 colores. Aquí tenemos 12, sería un determinante numeral de tipo cardinal. Vamos con el siguiente. Tenemos los numerales de tipo ordinales, que son aquellos que indican orden. Fíjense, cardinal, ordinal viene de orden, indican orden. Cuando yo digo, llegó primero en la lista, llegó primero, entonces primero, segundo, tercero, está cuarto en la lista. Entonces, ese tipo de palabras son determinantes de tipo, perdón, determinantes numerales de tipo ordinales. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, 4, decimosexto, vigésimo, entre otros. Veamos un ejemplo racional. Cuadragésimo o cuadragésimo aniversario. Tenemos también los determinantes indefinidos. ¿Por qué se llaman indefinidos? Porque no me expresan con exactitud, ¿verdad? La identidad o existencia del elemento que yo estoy mencionando. Simplemente se llama indefinido por esa razón. Y la mayoría de los determinantes indefinidos son los siguientes: algún, ningún, poco, escaso, mucho, demasiado, todo, otro, mismo, tanto, cualquier, tal, bastante, algunos. Tienen femeninos y plurales. Esto hay que aclararlo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Igual, cuidado acá, porque también existen pronombres indefinidos. No podemos confundir los pronombres con los determinantes. ¿Cuándo va a ser un pronombre? Cuando no aparezca la figura del sustantivo. ¿Cuándo va a ser un determinante? Cuando aparezca la figura del sustantivo. Si no está el sustantivo, yo puedo decir alguien se comió la comida. Entonces allí sería un pronombre indefinido. Pero si yo digo algún día, menciono el sustantivo día, descarto la posibilidad de que sea un pronombre y automáticamente este pasa a ser un determinante indefinido, ¿ya? Porque no me indica con exactitud el momento exacto en el que va a ocurrir. Yo puedo decir, algún día iré a tu casa, ¿verdad? Algún día es una fecha indefinida, ¿verdad? No precisa, sería imprecisa. Ningún pasajero. ¿Cómo determino yo que ningún, aunque muchos crean que ningún expresa la totalidad de algo, no es así? Ningún es determinante indefinido, puesto que no me determina con exactitud una cantidad exacta, ¿verdad? Varios peatones. ¿Cuántos asistieron a tu fiesta? Varias personas, pero varias no es una palabra que me determine con exactitud el número de personas que asistió a tu fiesta. Entonces, por eso se llama indefinido, porque no me determina, no me precisa con exactitud el momento exacto en el que se dan los hechos, ¿ok? Por eso se llama determinante indefinido y que a muchos estudiantes suelen confundirlos con los pronombres. Recuerden, cuando está la presencia del sustantivo al lado del determinante, entonces es un determinante, pero si el pronombre, es decir, el pronombre está solo sin el sustantivo, entonces es un pronombre. Cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado porque también existen los pronombres indefinidos. Recuerda que los determinantes modifican al sustantivo a diferencia de los pronombres que los sustituyen. Eso es lo que ya les venía diciendo.
Los pronombres lo que hacen es sustituir, mientras que los determinantes lo que hacen es modificar al sustantivo que le acompaña. ¿Ok? Tenemos un ejemplo acá. Dice, Rosa vino con sus maletas. Aquí tenemos la presencia del sustantivo, ¿ves? Porque el determinante lo que va a hacer es modificar este sustantivo. Dice, sus sería un determinante posesivo. Rosa vino con sus maletas. Sus es decir que eran de ella, de sus maletas, ¿ok? Que le pertenecen a ella. Entonces, este sus está modificando al sustantivo maleta. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra modificar? Que cambia el significado, hijo. Por ejemplo, yo puedo decir Rosa vino con maletas, así de sencillo. Rosa vino con maletas, no sabemos si fueron de ella, si fueron del primo, del tío, del vecino, no sabemos, porque cuando yo digo Rosa vino con maletas, no estoy como que precisando que pertenezcan a ella. Para ello necesito utilizar un determinante, en este caso sería sus. Ahora, si yo digo Rosa vino con sus maletas, allí cambia la oración el significado. ¿Por qué? Porque pasa de ser una maleta que no sabíamos de quién era a ser una maleta que le pertenece a quién, a Rosa, porque está haciendo el uso de un determinante posesivo. Aquí este determinante no sustituye a ningún sujeto, simplemente determina el sustantivo. Mientras que acá, fíjense aquí, estas son las suyas. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Suyas está sustituyendo ¿quién? Maletas. Por lo tanto, aquí sí es un pronombre posesivo. ¿Cuál es la diferencia? Pronombre lo que hace es hacer referencia al nombre, o como le dicen algunos, sustituir al nombre. Yo prefiero utilizar que hacen referencia al nombre, y los determinantes lo que hacen es modificar al sustantivo o simplemente acompañarlo para agregarle un significado adicional. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes sexto A y B de primaria. Para mí siempre será un honor, un placer guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Orio. Chao, chao, se les quiere mucho.